Amor, tranquilo, no los voy a molestar. Mi suerte está echada, ya lo sé. Sé que hay por su mente un torrente dando vueltas por su mente. Ah, la. ¿Cómo va? No, no soy la gata bajo la lluvia, mendigos a mendigos, no, pero esa canción es atonada para que vean que puede haber una creatividad mágica, un realismo mágico. Te están en cierta manera insinuando que eres una, pues no, no hay ninguna vergüenza ni nada con ser servidora o dar una asistencia. Todos vivimos de algo, ¿no? De algo tenemos que vivir y a veces no es lo que buscamos, pero pues nos toca vivirlo y ni modo, ¿no? Ya. Entonces, bueno, ya, de cancioncitas, vamos a refrescarnosla un poquito con el agua. Pues hoy estamos a es martes 20 de mayo, ¿no? 20 del 2025. Híjole, por ahí de abril o mayo, creo que por ahí del año 18 2018 fue cuando empezamos. Que yo, pues así, muy improvisadamente, transmití imágenes y un video así, sin ningún argumento en sí, ¿no? No hablaba mucho, en realidad bailaba más, me movía más y medio que aplicaba algunas técnicas de baile, ¿no? Pero de mis videos primarios a ahora, pues ya he evolucionado, porque he tratado de ser un poco, pues sí, es que sin darnos cuenta, ustedes vean una foto de, por decir, hace 3 años o 4, y tómense una foto en la actualidad y vean los cambios, ¿no? De cómo han, este, hecho esas transformaciones, a lo mejor ya se peinan diferente o tienen algunas canitas por aquí o bla bla bla, pero ya los de la tercera edad que ya nos acostumbramos a tener la cana, no es que sea fodonga, pero es que en cierta manera pues no me convence mucho el maquillar mi edad a estas alturas. Digamos, yo vivo con dignidad la etapa de vida que me toca y pues a lo mejor por presumida me vuelve a pasar que me caiga o que me haga esto. Ya estoy sanando, ya. Ya es una cosita de nada gracias a los como antiinflamatorios o cómo se llama. Uy, sí, ya era hora. Y bueno, otra vez agua, agua. Mm, combinada con un traguito de café. Híjole, qué loca, ¿verdad? Mm, pues ahora les voy a hablar también de esa visión que tenemos. Bueno, no es exactamente, pero sí, ay, miren, esto que yo les decía en el otro video acerca de esa, como se dice, pues nos quedó ese aprendizaje, ¿no? Y ha coincidido las coincidencias que se dan en las frases hechas a veces resultan verídicas cuando las corroboramos y decimos, bueno, ¿por qué coincidió con nosotros? A lo mejor sin querer queriendo coincidimos con el perfil que las enunció de alguna manera, ¿no? Pero coincidió porque, digamos, es una cosa muy de universal, ¿no? Es como algo así como que se dice, pues es la sabiduría, ¿no? Divina, ¿no? Que a determinado estereotipo, arquetipo, los arquetipos del genoma nos hacen tener una estética no tan popular, no tan usual en lo que es el medio comercial. Y acuérdense que lo comercial siempre está muy, muy estilizado, muy seleccionado en imagen, en cuanto se refiere a las imágenes para promover algún tipo de mercancía o de beneficio o X cosa de la publicidad, siempre tiene que ser con una envoltura atractiva y lo mismo da él también la presentación de quien lo hace, ¿no? La imagen se está manejando ahí, pero puede haber una serie de, digamos,
preselección para ver si es o no la persona indicada para hacer esa promoción, ¿no? Hacen su casting o lo que le llaman su selección y entonces deciden por qué uno sí tiene una cosa y otro tiene otra, qué es lo que buscan, que sea genuino, auténtico la presentación, que sea desenvuelto, que tenga una presencia así muy, que sepa comunicar, ¿no? Más que nada, están buscando algo así en ese modelo de estudio o de interés, ¿no? Que van a perfeccionar y todo, ¿no? Dicen, ya trae tablas la persona que viene a patrocinar o a hacer esto y bla, bla, bla. Pero para que hagan esa preselección, pues sí se tiene que pasar por una serie de pruebas como fotografía, los gestos que hace, la proyección, las posturas y todo. Entonces son súper, súper cuidadosos en esos aspectos y cómo se vista, los colores que use, el lenguaje que emplee, todo eso hace que tu figura sea más comercial que la de unas personas que pues no tienen o pueden tener el talento, pero no tienen presencia, ¿sí me explico? Entonces, a veces con su trabajo avalan ese déficit que les da su estética de arquetipo. Y por eso a veces son personas que son valiosas para emplearlas, como empleaba el Fernando de la fea más bella, pero en el rincón, escondidita ahí, ¿no? En todo eso. ¿Ya que se debe este tipo de cuestiones? Obviamente es una experiencia que nadie quisiera tener, pero pues tenemos que aceptarnos como somos, ¿no? Obviamente a mí en la academia me decían, no importa lo que están buscando en ti cuando haces un casting, dependiendo a lo que estás aspirando, ¿no? Si es un puesto, por ejemplo, en lo que es el quehacer en el aparato o en el contexto administrativo, lo que se busca es que estés muy adiestrada y muy puedes tener una voz agradable que proyecte, que reciba y dé o conecte las llamadas, una especie de intermediaria de anfitriona. Puedes hacer labores muy así y ser apta por eso, pero cuando ven tu imagen y a lo mejor, ay, entonces era usted y dicen, híjole, pero tiene un talento, ¿no? Porque proyecta muy bien su voz y todo. Entonces muchas veces las personas que hacen esa creatividad de lo que es el diseño de un proyecto de trabajo, emplean la cualidad o característica de una persona combinada con otra, a lo mejor, y dan el arquetipo que necesitan en la imagen. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que comercialmente hablando, pues se vale hacer ese tipo de cosas, pero cuando nos toca a nosotros ser partícipe de un mérito que no tiene, que no es reconocido, que es medianamente compartido, pues no te agrada porque te van a dar una participación y un porcentaje de reconocimiento y lo vas a compartir con la otra persona, ¿no? O sea, es como en La fea más bella, empleaban a la imagen de relaciones públicas que era la Alicia Ferreira y por otra parte a la Leticia Padilla Solís, que era muy hábil en los números y todo eso, ¿no? Entonces, lo mismo puede pasar y cuando se trata de un emprendimiento que se requiere de ese tipo de cosas, de imágenes que proyecta y de eso vive, pues obviamente lo comercial es lo que vende, la estética es lo que se cuida, ¿no? De todas maneras, el hecho de tener una buena presencia, que tenga una persona que se hace, que tenga buena manera, modales, vamos, y tenga buena proyección y pueda comunicar, pues a veces a veces, ¿cómo les explico? Aceptado y tolerado en otras cosas y eso pasa a segundo término. Pero a mí me llamaba la atención, por ejemplo, en los 70 siempre la imagen dependiendo del género, se perdonaba más lo antiestético en el modelo masculino que en lo femenino. Lo femenino tenía que ser a veces como una especie de producto de venta, así se usaba la imagen. La rubia que todos
quieren y estaban pues anunciando, por ejemplo, una cerveza, ¿no? Una cerveza porque había clara, morena, oscura y todo eso. Entonces proyectaban la imagen de la rubia y que no sé qué, bueno, por decirles algún entonces muchas personas pueden tener un talento y no quiere decir eso, que digamos, en el arte de lo que se refiere al arte, pues también se han metido cachirules y todo, pero son obras artísticas y con ese criterio pasan la prueba, aunque no sean bien, dicen, es que es un arte moderno. Entonces tú decís lo que es arte y lo que no es arte, pero digamos, en el término antropología social, pues sí hay cierta, yo tengo que admitir que sí, efectivamente, y lamentablemente sí se dan esas cuestiones, ¿no? Entonces, y yo me refiero al aspecto de lo que proyecta en una obra literaria puede tener una proyección bastante aceptable y transmitir y reunir todos los requisitos para ganar un premio Nobel, por ejemplo. Otra se puede quedar en la mediatinidad, pero también depende de cómo haya proyectado su obra y en la promoción que le haya hecho el escritor a su obra, ¿no? Entonces sí, tiene que ver un poquito ese cómo manejen sus relaciones y sus ¿cómo se dice? Promociones, su manera de promover y todo, puede hacer una obra interesante, aunque no lo sea, ¿no? Y encontrar el aspecto más agradable de esa obra para venderlo mejor, ¿no? Aunque a veces decimos, híjole, pagué y realmente lo que me bueno, la satisfacción fue a un nivel, digamos, no de lo mismo que se tenía la expectativa, ¿no? O sea, yo esperaba una cosa, es como si compraras un producto así que te ofrece, por ejemplo, un beneficio y una funcionalidad de determinado tipo como se anuncia y ya en el uso, aunque sigas las instrucciones, no te da lo que tú esperabas, el resultado, para lo que tú lo adquiriste. Y esa es una especie de, ay, de mortificación, ¿no? Y entonces, pues en base a tu trabajo, es como tú te proyectas. Entonces, todo el déficit que tengas estético lo puedes a veces disminuir si tienes cierta aceptación y puedes aceptar trabajar bajo esas condiciones, ¿no? Compartir tu mérito con otras personas que se llevan a veces otro porcentaje y dices, es un fraude esto, pero ¿por qué me está pasando a mí si yo merecía más? Yo merecía, por decir, bueno, si honestamente te dijeran, bueno, es que yo también tengo un concepto de lo que para mí significa la belleza, entonces yo valoro todo el contenido, no sé, una serie de cosas, ¿no? No nomás es la pura imagen, el color y todo, sino lo que también me inspira o lo que me proyecta. ¿No? Por decir algo, dependiendo de lo que estés tú promocionando. En el ser humano, pues obviamente sí, por ejemplo, si se trata de una obra literaria o es un ejercicio periodístico de determinada manera, que puede ser medio exótico, medio así, con un sentido del humor, pero muy bien ingeniosamente, con un realismo mágico como escritor del premio Nobel, García Márquez, pues dices, ah, caray, no, o la manera de que te entrevistan y todo, ahí tú dices, sí, puede ser una entrevista pues de lo mismo, pero dependiendo quien haga las preguntas como las haga y como sepa abordar ese tema, es lo que es un arte también, porque hay personas que de una forma u otra sacan la información de otra manera, ¿no? Cuando hay personas que se abren más o que se abren menos, es una estrategia la entrevista, entonces, pero si hay personas que no se saben comunicar y todo y tienes que ayudarlas, pues también hacen una labor muy, muy grande este tipo de entrevistadores, ¿no? Entonces dices, híjole, y luego hasta nos pueden proyectar una imagen más agradable y atractiva de lo que es la persona, y hay personas que en realidad ocurre todo lo contrario, ¿no? Por más que trates de sacar de ellas lo mejor, no obtienes el mismo resultado. ¿Y a qué se debe eso? Que no nació o sea, nos vendieron un producto pues chafo, ¿no? Como dicen,
la persona que te vendió ese producto debió de haber sido muy hábil, pero el producto en sí está, pero fatal, ¿no? Y a veces eso pasa con las obras literarias, ¿no? Todo depende, también la gente se deja llevar. Por ejemplo, en las películas dicen, bueno, yo vi esta película o obras de teatro también, ¿no? Con determinados actores, pero me gustó más cómo lo hacía aquel actor, ¿no? También tienen sus selecciones las personas, de acuerdo a su experiencia o a su prototipo de lo que es la belleza. Entonces, pues no podemos globalizar o estandarizar o decir a nivel universal. Es muy difícil encontrar un arquetipo que satisfaga plenamente todo el porcentaje, ¿no? Entonces, pero pues nosotros tratamos de proyectar lo mejor de nosotros y de pulir nuestro trabajo y todo para que seamos adquirido, digamos que seamos requeridos, ¿no? Que seamos un producto que nos sepamos promocionar y que nos adquieran con esa satisfacción y corroboren que hicieron una buena adquisición, ¿no? Y dicen, híjole, yo pensaba, a veces ocurre lo contrario, que tú lo que no pensabas que te fuera a dar tanto resultado y es lo que más te genera un éxito. Entonces tampoco hay que menospreciar la capacidad de personas que no son agraciadas en el aspecto, y eso es lo que me gustó un poquito de estas telenovelas, ¿no? De Betty la Fea o La Fea Más Bella en sus versiones regionales muy correspondientes. Y bueno, ya. Entonces, ya pasando a explicar eso, digo, bueno, si estamos hablando de escritores, ¿a qué se debe entonces que uno fuera más popular o que no otro? Entonces a eso se debe, desafortunadamente, a la imagen que proyectaron, porque hay personas que pueden haber sido muy, obviamente, pero supieron manejar muy bien su imagen y fueron muy buenos proyectos, o sea, cuidaron mucho esos aspectos y gracias a eso la gente se quedó con la imagen de que eran agradables, que eran simpáticos, que todo eso, o que eran los típicos, personajes que los dejaban enmarcados y de ahí decían que los encasillaban a ciertos actores por su arquetipo, ¿no? Este tiene cara de malo, lo vamos a poner en la, ¿no? Y había actores que querían, pues protagonizar otro tipo de personajes que abordaran otro aspecto de lo que no se querían encasillar en ese aspecto de ser villanos, pero nunca les dieron esa oportunidad y nada, y así se quedaron siempre como los villanos de siempre. Y a veces en la vida normal eso pasa, ¿no? Que también entre familias sí pasa. Por una imagen superficial las gentes se quedaron con una imagen de ti y a lo mejor ya hicieron su vida y están en otra parte y siempre te van a llevar como si fuera esa imagen que tuvieron y se les va a quedar y ya no te van a pasar, ya no te van a cambiar, aunque tú hayas evolucionado, cambiado tu estructura y todo, ya no vas a ser digamos, la persona que a lo mejor toleraron y aprendieron a querer, ¿no? Porque era de una manera, pero cuando descubren otra característica de su carácter y de su pasión y su manera de ser, si no la conocieron, pueden seguirte tratando igual. O a lo mejor sí evolucionó la relación en base a los, a la frecuencia de conectividad o de compartimiento o convivencia que tuvieras. Pero si no tuviste convivencia y te alejaste y todo, ya es digamos en otro tiempo anacrónico, pues sí se va a sentir raro, te vas a sentir como turista, ¿no? Y es lo que les pasa a los becarios que se van y ya cuando llegan, ya su familia los ve desde otra expectativa, ya con otra estética, ya no son iguales. Lo mismo ya no es igual y ya vienen con otra modalidad, cambiaron sus modales, su manera de vestir, de aceptarse a ellos, ya se aceptan de otra manera y entonces pues es un cambio radical para las personas que no los habían visto desde antes. Pero si vas viendo los cambios que hay porque hay convivencia y hay frecuencia de conectividad, pues ya como que te pasa desapercibido el cambio, ¿no? Puede ser. Y así pasa en los trabajos y en la manera de que nosotros nos defendemos, los menos
seleccionados para esos tipos de apreciación estética, pues lo que nos defiende es el talento que tengamos en nuestro trabajo y es lo que nos da la aceptación. Y por eso somos muy celosos a veces o muy obsesivos con el perfeccionamiento y el querer tener mayor preparación para ser más competitivos, ¿no? Porque eso es lo que nos defiende. Dicen, no importa que tengamos que compartir el crédito, pero que no, que nos siga cayendo como gotita esa apreciación y todo, porque es lo que nos da vida, nos genera cierta satisfacción, ¿no? Y pues ni modo, es la ley de la vida, así pasa y tienes que aceptarlo, que así es la sociedad, ¿no? Es algo que no puedes cambiar. Puedes hacerte cirugías plásticas, pero a veces no esperes el resultado así como tú lo quieres, ¿no? A lo mejor hasta empeora tu aspecto y mejor quédate como estás, apréciate como eres, solamente que sea justificable por algún tipo de accidente o algo que se requiera una cirugía de estética, así como de plan cirugía, una cirugía plástica puede ser, pero digamos, pero si no, pues digamos, apréciate como eres, trata de encontrar en ti lo que puedes promover, con lo que te puedas defender, y eso te va a dar la mejor herramienta para encontrar una colocación y un lugar en la vida. Y bueno, ya estuve muy filosófica, ya me voy porque tengo que acabar de tomarme mi agua. Y bueno, ya, en punto y aparte. A mí, bueno, la imagen, no conozco mucho la obra porque solamente logré leer algunos fragmentos de críticas o de escritos y pues vi algunas entrevistas, pero esa es la impresión que me dio cuando seleccioné yo esta frase hecha de lo que es la utopía de la obsesión por tener un éxito reconocido, ¿no? O sea, y esto lo decía este escritor, pues en paz descanse y todo, egresado también de mi muy querida Universidad Nacional Autónoma de México, el señor Monsiváis, ¿no? Muy ingenioso para escribir, para hacer críticas sociales y que cuando le preguntan si a él le gustaría, si le dieran la oportunidad de hacer esas correcciones que tanto criticaba, si aceptaría un puesto así y que él, pues yo creo que ya tenía en su haber de experiencias una buena trayectoria pues puede ser de altos y de bajos, de aceptaciones o no aceptaciones de lo que era su labor, tanto de crítica periodística o en revistas o todo culturalmente, que ha de haber dicho, no, pues se queda en su lugar, en que le costó trabajo llegar a que le reconocieran determinado lugar, ¿no? A lo mejor. Entonces, muchas veces, dicen, vale la pena el cambio si yo ya me conozco, es volver a empezar de nuevo en otro lugar y tratar por eso les digo que no es fácil hablar nada más de algo, que teóricamente podemos decir yo veo este y este defecto, pero en la práctica, de acuerdo al contexto en que está esa estructura orgánica y de entrelazados los caracteres y los acuerdos y todo, muy difícil de pronosticar que hubiera tenido una mejor aceptación. Entonces la sabiduría dice, no, yo ya no tengo la misma energía para estar aceptando esas retóricas prácticamente con eso, esa contestación. Él sabía cuál era su lugar y en lo que era bueno. Entonces es válido que también aprendamos a defendernos y ese es el legado que nos deja el maestro Monsiváis a las personas que tenemos un arquetipo, pues digamos, no es malo. Lo que pasa es que a veces no cumple con los requerimientos, pues de esa geometría estética que busca la gente, ¿no? Y la mayoría, y entonces, pues sí, tenemos que aceptar que lo popular es lo que se vende mejor. Entonces, si tú vas a cierta etapa de tu vida, cuando ya estás casi en una etapa difícil, y hacer un cambio tan así, pues estás provocando un fracaso estrepitoso, a lo mejor una caída, ¿no? Un accidente, ¿no? Y pues sí, suele pasar, entonces mejor, más vale, dicen que el que no oye consejo no llega a viejo y el que no sigue ejemplos también de este tipo, pues se puede llevar cada chasco. Entonces podemos ser egresados y tener
de una licenciatura, tener talento para narrativas, hacer críticas sociales muy exóticas y muy humorísticas con esa escuela que nos dejó, pero así digamos tratar de llenar ese hueco que él dejó, pues es difícil, ¿no? Pero bueno, digamos por ahí se queda la enseñanza y el legado que nos dice, pues no quieras meterte, al que le toca, como si al que se ponga, aunque si no le toca, aunque se ponga, y el que no le tocaba, pues aunque no se ponga, le va a tocar, ¿no? Así dicen algunas veces. Y bueno, ya con estas circunstancias de lo que es las coincidencias de la aceptación de las frases hechas, ya cumplí con mi consigna de explicar lo que había prometido. Sale, pues, nos vemos luego. Pásensela ustedes muy bien, que tengan bonito día. Nos vemos luego.